Buenos días, tardes y noches, maestra y compañeros. Nosotros les vamos a explicar acerca de dos presidentes que impartieron el modelo de neoliberalismo sobre sus sexenios. Mi equipo está conformado por Fajardo Mancera, Edgar Daniel, Roneda Sánchez Estrella Ashley, Montón Serrano Santiago Rafael y Reyes González Osmario. Bueno, ahora hablaremos y explicaremos un poco acerca del modelo neoliberalista. Y el neoliberalismo en México intentó influir en el desarrollo económico, limitando el papel del Estado, reservando en manos de particulares el objetivo de inversión. El neoliberalismo es una filosofía económica que intentó impulsar la perspectiva hacia el estado del bienestar, y en este modelo económico tiene el objetivo del crecimiento hacia afuera, ya sea por producción, tratados internacionales, de importación, entre otros. Y pues ahora hablaremos acerca de algunas variables del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. Empezaremos con los objetivos. Zedillo advirtió, además de persistir de la quiebra generalizada de empresas a lo largo del mundo, podría seguir que una crisis financiera con consecuencias catastróficas, por lo que compartió una serie de reflexiones en el contexto con algunos otros estados y países durante su sexenio. Y dijo, tras conversaciones con los presidentes de la región de Latinoamérica, identificaron una serie de acciones para mitigar la crisis económica. El primer punto fue enfocarse en mantener la fuerza de trabajo. Para ello podría ser funcional una estrategia de diferencia de apoyos. Dentro de sus objetivos agregó la propuesta de crecimiento económico para el bienestar de las familias, y dentro de esta poder apoyar lo más posible a la población. La segunda sería la expansión económica para poder crecer económicamente dentro del país. El aumento del comercio también fue una de ellas para poder tener mayores ingresos y aumentar la economía. También una de ellas fue elevar la rentabilidad de actividades industriales, y una de las mayores fue poder combatir la pobreza y promover el desarrollo social. Ahora iríamos con sus aciertos. Que dentro de ellos el primero sería la igualdad ante la ley, que sería el motor del país. Con esta, que es la igualdad ante la ley, no cabrían los monopolios ni otras barreras a la competencia, ni las rigideces laborales que hasta ahora han conspirado contra la creación de empleos bien remunerados en los sectores productivos de la economía. La segunda sería que fue sumar reformas, que está acompañada de reformas hacia la hacienda pública y al sistema de protección social. México quedaría posicionado no solo para aumentar significativamente su crecimiento económico, sino además para disminuir rápidamente la pobreza y corregir sensiblemente la desigualdad que nos aqueja dentro del país. La tercera sería la inseguridad como oportunidad de transformación. El gravísimo desafío de la criminalidad que hoy se padece debería permitir acuerdos que llevan a cabo transformaciones sin precedente en el sistema de seguridad y justicia. Y uno de sus últimos aciertos sería la solución de los préstamos, que dentro de ella Zedillo resolvió el problema por medio de dos préstamos hechos por Estados Unidos a México por un total de $20 millones, logrando que el resto de su ciclo presidencial viera una recuperación del empleo y una sana administración de la economía mexicana, al parecer por los cambios en el sistema económico dentro de México. A continuación seguiremos con los errores en su sexenio. Ernesto Zedillo, en sus primeros días de su sexenio, combatió el llamado error de diciembre, que fue una de las mayores crisis en la historia de México. Esta crisis fue heredada desde el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, donde eso sufrió una de las mayores devaluaciones ante el dólar.
Con esto surgió un aumento en la deuda externa, ya que ante la, ante, ante la crisis, Ernesto Zedillo se vio obligado a pedir préstamos a Estados Unidos y hacia otras entidades de otros países para poder saldar la crisis que estaba pasando en ese momento el país. Con esto, con la crisis, lo que son bancos, empresas, fueron llevados a la quiebra y con esto el desempleo. El desempleo lo que provocó fue una tasa alta de delincuencia, que fue uno de los principales problemas del presidente Ernesto en su sexenio. Las huelgas, una de las huelgas más importantes fue la que realizó la UNAM en 1999 con duración de un año, ya que tenían el propósito de modificar el Reglamento General de Pagos hacia la Universidad Autónoma de México y con esto, bueno, esto surgió acerca también por la crisis. Después hablaremos de sus variables económicas. El presidente Cedillo en su sexenio tuvo un aumento en el PIB de 22.18%, con una tasa promedio anual del crecimiento de 3.39%. La inflación, la inflación en el sexenio del presidente Cedillo habría sido del 23%, pero esa era una tasa media anual. La devaluación en el sexenio del presidente fue una tasa heredada del 173% durante su periodo. Esta devaluación igual fue heredada del presidente Carlos Salinas de Gortari y con esto pues provino lo que fue llamado error de diciembre. Enrique Peña Nieto. Los objetivos para el mandato de Enrique Peña Nieto los propuso junto al lado de varias reformas, y esto para mejorar la educación y aumentar el crecimiento económico, erradicar el hambre, abrir la inversión extranjera en la industria denominada Pemex, mejorar el acceso a las tecnologías de la información, obtener un mayor y más efectiva recaudación fiscal y la estrategia digital que propuso para la adopción y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación en México. Aciertos en el mandato de Enrique Peña Nieto. En el sector económico, la depreciación de la moneda mexicana y por un estable, aunque bajo crecimiento económico, se encaminaba a cerrar el sexenio con un crecimiento promedio del 2.5%, lejos del 5% que se había prometido, pero arriba del 1.8% que aportó Felipe Calderón, a quien le tocó enfrentar la crisis económica del 2008. Mientras que todas las reformas que propuso durante sus primeros 20 meses, la administración peñista estuvieron marcados por la implementación de 11 reformas estructurales, como la reforma de telecomunicaciones, energética, laboral, financiera, hacendaria, educativa, por mencionar algunas. Errores. El gasolinazo. En el 2017 comenzó la liberación de los precios de la gasolina, medida que llevó a un incremento en el costo del combustible para los mexicanos y posteriormente su robo. Endeudamiento. La principal crítica para la administración actual es el nivel de endeudamiento en el que se encuentra el país. Pasó de 33.8% del PIB en el 2012 a 46.4% al cierre del 2017. Tipo de cambio. De diciembre del 2012 a la fecha, el peso mexicano sufrió una devaluación del 65%. Los analistas refieren que si bien hubo factores externos que impulsaron su caída, también existieron situaciones internas que lo afectaron. Inseguridad y corrupción. Para finalizar, el gran pendiente de la administración saliente y que no logró mejorar fueron los altos índices de inseguridad y corrupción que sufrió el país, lo cual afectó la llegada de más inversión. Variables económicas.
La reforma energética a nivel constitucional fue necesaria por dos razones. Como punto uno, para producir más hidrocarburos a menor costo, permitiendo que empresas privadas complementen la inversión de petróleos mexicanos mediante contratos para la exploración y extracción del petróleo y gas. Y la razón número dos fue para obtener mejores resultados bajo condiciones competitivas en las actividades de refinación, transporte y almacenamiento, permitiendo que las empresas privadas participen bajo la regulación del gobierno de la República y haciendo que la renta petrolera se quedara en el país, esto ayudando un poco a la economía. Por lo cual la reforma más importante en el aspecto económico fue la energética, ya que abrió el sector al capital privado. Y eso sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención. Maestra, como nota, queríamos agregar de que nuestra compañera Ashley no pudo presentarse el día que se grabó esta exposición, ya que tenía problemas de salud. Entonces, no sé si después usted le puede aceptar sus comprobantes para que justifique su falta, pero sí estuvo colaborando con el equipo para darnos su información.